Cordial saludo, estimados aprendices. En este tutorial les indicaré la forma en la cual podemos acceder al laboratorio de gestión documental. Esta es una herramienta que el SENA ha adquirido para facilitar y dinamizar un poco el proceso de aprendizaje. Esta herramienta nos ayudará a afianzar los conocimientos en la temática de gestión documental. Para esto debemos contar con nuestro usuario y contraseña del correo Micena. Teniendo clara esa información, nos dirigiremos a una pestaña de Google en la cual copiaremos y pegaremos esta dirección URL en la barra de navegación. ¿Sí? O también podríamos digitarla desde la parte superior. mi.cloudlabs.us. Es muy probable que cuando la empiecen a digitar le salga dentro de las opciones. Hay diferentes opciones de ingresar. La que les estoy explicando en este momento es utilizando el correo Micena. Entonces seleccionaremos la que dice G Suite o G Suite. Con esa es la que nosotros ingresaremos utilizando las credenciales anteriormente mencionadas. Nos aparece esta ventana previa al ingreso. Debemos darle clic sobre el icono de Classroom. En el caso mío ya aparece mi cuenta, entonces la voy a seleccionar. Si a ustedes no les aparece la cuenta o les aparece la del correo Gmail, deben utilizar la opción de usar otra cuenta y acceder con las credenciales Micena. Como les comentaba, en el caso mío, como ya está aquí creada, la voy a seleccionar. Digito la contraseña que yo tengo para mi correo Micena. Damos unos segundos que cargue. Y esta será la pantalla de ya al interior del laboratorio de Cloud Labs. Posteriormente vamos a ingresar al icono que encontramos a la derecha de nuestras pantallas que hace referencia a los laboratorios. Nosotros nos dirigiremos a la que tiene que ver con la temática de administración. Damos clic sobre el icono y luego en el botón de abrir. En esta vamos a tener varias opciones. Vamos directamente a la que tiene que ver con nuestro programa de formación, asistencia administrativa. En esta siguiente pantalla vamos a encontrar diferentes opciones. Nosotros vamos a dirigirnos a esta de la derecha que se denomina Unidad de Aprendizaje Asistencia Administrativa, desde dentro de la cual nosotros vamos a poder acceder al laboratorio y a la información desde un objeto virtual de aprendizaje que es muy didáctico. Posteriormente le damos otra vez aquí en el botón abrir. Y esta sería como la pantalla de interfaz en la cual nosotros podremos movernos dentro de todo lo que es los datos, la base de información que nosotros no tenemos en esta plataforma para poder tener toda la teoría que necesitamos para poder gestionar el laboratorio. En estas dos pestañas que vemos a la izquierda de nuestras pantallas, vamos a poder navegar dentro de las temáticas, dentro de el objeto virtual de aprendizaje, donde encontramos la teoría que necesitamos para el laboratorio,
o podemos acceder desde a la práctica del laboratorio. La recomendación es que iniciemos primero conociendo todo lo que es la temática, desde lo que es las actividades de aprendizaje. Recuerden que estamos en gestión documental, entonces nos vamos a dirigir a la actividad de aprendizaje número 4, dando clic sobre este botón. Bienvenido a la actividad 4, gestión documental. A continuación conocerás la situación a resolver dentro de esta actividad. Aquí encontramos diferentes espacios que nos van a dar toda la información requerida. Vamos a encontrar videos y esta barra que encontramos en la parte inferior de nuestras pantallas nos indicará el porcentaje o en qué tanto hemos avanzado dentro de todo este objeto virtual de aprendizaje que contiene la información que requerimos para el laboratorio. Él cuenta con la opción de irnos describiendo o haciendo la lectura de todas las temáticas que nos va mostrando. Nosotros podríamos deshabilitar esa función o podemos utilizarlo. Aquí vamos a ver diferentes botones que nos van a permitir interactuar con este objeto virtual de aprendizaje y encontramos las páginas que nosotros debemos recorrer dentro de este objeto virtual de aprendizaje, dentro del cual encontraremos textos, encontraremos unas actividades de emparejamiento de información. Aquí en este vamos a encontrar dos videos. En la parte superior es uno Hola, profesor, y ¿me en la gustó la... parte inferior Eso encontramos es el muy... otro. Aquí en este momento acabo de desactivar la Disponibles a función continuación. para, Esto para que realices la gestión documental que te para han poder solicitado. mostrarles y que ustedes puedan saber cómo desactivar esa función de la lectura caso de que ustedes mismos quieran ir leyendo el material. Para desplazarse dentro del objeto virtual, solamente damos clic en la parte de esta flechita que encontramos a la derecha de nuestras pantallas. Vamos a hacer un recorrido rápido para ir al laboratorio. Van a encontrar diferentes botones con los que ustedes van a poder ir encontrando toda la información requerida. Esta información es muy importante porque el laboratorio nos hace unas preguntas y de todas estas temáticas es que de toda la teoría que encontramos aquí en la OVA, objeto virtual de aprendizaje, pues vamos a poder dar respuesta a esos interrogantes. Debemos recorrer cada uno de los ítems que tiene para mostrarnos eh, este objeto virtual. Básicamente esa es la forma en la que ustedes se deben desplazar. Ahora, si ustedes al momento de terminar el recorrido, ustedes pueden venir en la parte superior donde está la casita dándole clic en la parte superior derecha y nos vamos a encontrar con una guía de qué es lo que debemos hacer en el laboratorio. Laboratorio de gestión documental. A continuación encontrarás una situación a resolver, los recursos y las evidencias de aprendizaje asociadas a esta práctica de laboratorio. Recorriendo las opciones que nos da esta guía, vamos a La encontrar empresa para la cuál que es, cuál es la situación que se plantea dentro del laboratorio, cuál es la problemática, cuál es la situación que debemos resolver, cuáles son los recursos con los que se cuentan dentro del laboratorio, cada uno de los elementos. Aquí nos describe cuáles son los elementos que nosotros encontramos en ese laboratorio para hacer la práctica. Básicamente nos dice que es un laboratorio que cuenta con un área administrativa y las respectivas dependencias, donde llegan los documentos y en los cuales los tendremos que trasladar dentro de las dependencias, dependiendo de las necesidades y los elementos que encontramos en ese laboratorio. Nos explica cuál es la evidencia que debemos entregar. Básicamente la evidencia es un informe que el mismo laboratorio al final nos arroja. Esa es la evidencia de digamos, de este ejercicio práctico. Luego de haber hecho el recorrido y tener claras las indicaciones que nos dio el A objeto continuación virtual de encontrarás una aprendizaje para
resolver la situación. Después de que tengamos claros cuáles son los recursos y cuáles son las evidencias, entonces podremos cambiar a la pestaña anterior. Cuando nosotros dimos aquí en el botón abrir, nos abrió otra pestaña que era donde estábamos haciendo el recorrido. Entonces nos devolvemos a la pestaña en la que estábamos, o en el caso de que se nos cierre, pues volvemos a ingresar a Cloud Labs, buscamos asistencia administrativa. Nos quede más claro, se los voy a mostrar directamente como haciendo un recorrido. Si en el caso de que se nos cierre, volvemos a administración, abrimos administración, asistencia administrativa y vamos a volver a esta pantalla en la cual podremos distinguir el objeto virtual de aprendizaje donde está la teoría, porque en él nosotros vamos a encontrar este dibujito de los libros y es la misma dinámica para todos los laboratorios que encontramos aquí en Cloud Labs. Todos los que son unidades de aprendizaje encontramos estos libritos, que es lo que nos hace diferencia. Estamos dentro de toda la información que está presentada para administración dentro del programa de asistencia administrativa. Para ir directamente al laboratorio desde este punto, lo único que debemos hacer es dar clic sobre este icono y posteriormente en abrir. Si nosotros no se nos cerró y simplemente cambiamos de pantalla, igualmente solamente dando clic desde donde está el botón, el icono de gestión documental, también vamos a poder acceder. Les estoy mostrando las dos opciones. Igual nos llevan al mismo punto. Este sería el punto previo para ingresar al laboratorio. Posteriormente le damos en el botón abrir. Dejamos que cargue nuestro laboratorio. En este caso, le damos en iniciar sesión cuando nos salga esa ventana emergente. Aquí el laboratorio ya nos presenta cuál es el caso que se está presentando dentro de este laboratorio. Es la misma información que vimos anteriormente en la explicación del objeto virtual de aprendizaje. Dice que la empresa para la que trabaja está presentando demoras en el archivo de la información, lo cual ha generado la acumulación de trámites. Deben leer muy bien qué es lo que les está pidiendo. Básicamente les voy a mostrar cómo se ve el laboratorio. En la parte superior se ve el nombre, el tiempo. No se preocupen por el tiempo ni por la cantidad de intentos. Eso no va a ser un problema ni va a generar, digamos, un tema negativo. La idea es que ustedes interactúen con este laboratorio, que lo conozcan, que lo resuelvan y para ello vamos a hacer un breve recorrido de de estos puntos que tiene nuestro laboratorio. Encontramos en el primer botón la descripción, cuál es la situación, cuál es el procedimiento, la explicación de qué es lo que debemos hacer para resolver el laboratorio. Nos dice qué es lo que debemos hacer. Si tenemos algún tema matemático, aquí encontraremos las fórmulas. Este es otro punto donde debemos ir registrando estas actividades que vayamos haciendo. Si nosotros destruimos archivos, las recomendaciones que vayan alimentando esta información para que al final nos pueda cuadrar todos los datos. Esto es por si ustedes desean reiniciar el laboratorio. Si tienen dudas, aquí en el símbolo de interrogación les va a describir cada uno de los elementos que encontramos en el laboratorio. Aquí encontramos cuáles son las preguntas que debemos resolver, las que debemos buscar en el objeto virtual de aprendizaje y que debemos responder.
las preguntas que debemos resolver. En este caso encontramos 4 y una calculadora por si necesitamos hacer alguna cuenta. ¿Cómo desarrollamos el laboratorio? Seguimos los procedimientos que el laboratorio nos va mostrando. Primero nos dice que debemos identificar los elementos. ¿Cuáles son? Pues cuál es el archivador, los archivadores de radicado, el computador con el sistema de gestión documental, cuál es el proceso de gestión. Y la recomendación en este punto es que nos demos el tiempo de leer las indicaciones. Aquí nos dice que tenemos que seleccionar los archivos del organizador del centro de recepción y llevarlos hasta el escritorio de la oficina de radicación. El laboratorio se muestra en amarillo de manera intermitente cuando tomamos un elemento y de la misma manera nos va mostrando con esas mismas características, poniéndose amarillo e intermitente, hacia dónde debemos trasladar el objeto. Después nos dice que seleccione la oficina de radicación, ya lo vamos a ver. Selecciona el computador para verlo en la pantalla. Esto se los voy a mostrar, estos puntos, ya que pues de manera teórica de pronto puede parecer un poco más complejo. Nos dice que debemos hacer un ejercicio de radicación, el cual les voy a mostrar en un momento. Dice que debemos radicar esos archivos de forma digital en el sistema de gestión documental, digitando y seleccionando la información correspondiente. Dentro de esos datos que debemos digitar es el radicado que trae el documento. Debemos ponerlo en orden ascendente. ¿Cuál es la entidad? ¿Cuál es el radicado de origen? ¿Cuál es su destino? Es igual que se hace en la vida real en las organizaciones. Después de radicarlo, debemos archivos llevarlos hasta la impresora donde se valida la información. Ojo con esto. En caso de que falle la impresora, debemos hacerlo de manera manual. Para tal efecto, debemos utilizar el sello manual y configurarlo según la necesidad. Después deben llevar, obviamente, después de calibrar el sello, pues deben sellar los documentos, ya que si falla el sistema digital, pues debemos de hacerlo de manera manual. Esto es muy importante, el- la disposición que se hace de estos elementos, ¿sí? Aquí muy claro nos dice cuáles son los que se deben destruir. Dice, si en el asunto los archivos dicen cuáles son, hay unos que se deben destruir y hay unos que se deben archivar. Entonces ustedes deben utilizar esta información, la cual van a poder acceder en cualquier momento para ir identificando eso. Deben contestar unas llamadas y tomar unos datos. El laboratorio los va guiando. El registro de los datos, como les dije anteriormente, tómense el tiempo de mirar estos elementos. Yo les mostré inicialmente una tablita en la cual ustedes deben ir relacionando cuáles son los que destruyen y cuáles no. Anteriormente les dice cuáles asuntos son los que se destruyen y cuáles son los que se deben archivar. ¿Vale? Vamos a hacer, a mostrarles cómo se muestra dentro del laboratorio, cómo funciona. Aquí nos muestra que están los archivos inicialmente, como nos decía la guía. Después de sostenerlos, vemos que hacia donde deben ir toma digamos, las mismas características, que se pone un poco amarillo e intermitente. Entonces ahí vamos a saber nosotros qué es donde debemos trasladar estos archivos. La guía nos decía que después del procedimiento nos dice que después primero tenemos que seleccionar los archivos desde el archivo de gestión, que es donde llegaron, y después debemos pasarlo a la oficina de erradicación, ¿cierto? Que fue donde los pasamos. Aquí posteriormente el siguiente paso nos dice que debemos seleccionar el computador para verlo en la pantalla completa y allí poder revisar el documento con la información a radicar, presionando la flecha que se encuentra en la zona derecha de la pantalla.
Luego de obtener la información necesaria, puede salir de la vista ampliada presionando la flecha a la zona izquierda de la pantalla. Vamos a mirarlo. Ya lo trasladamos. Ahora damos clic sobre esa oficina y nos amplía cómo se ve el escritorio. Damos clic sobre el portátil y aquí vamos a encontrar una información básica que nosotros encontramos dentro de todo este sistema de gestión documental, SGD, Sistema de Gestión Documental Empresarial. Esta es una muestra, el punto uno o el documento uno nos muestra cómo se debe mostrar la información. ¿Cómo saber nosotros cómo lo vamos diligenciando? La guía nos decía que debíamos darle clic en la flecha derecha para ver el documento específico que nosotros vamos a ver. Aquí nosotros tenemos el radicado GF2542. GF2542 nos está mostrando qué es lo que debemos hacer. También nos dijo que debemos seguir un consecutivo. ¿Listo? Entonces, para asignar el consecutivo, nosotros damos clic en el espacio siguiente. El consecutivo de este es CL01. Ya tenemos unas fechas y tenemos unos datos que nos están faltando. Cada vez que nosotros nos vayamos dando clic en el documento siguiente, vamos a poder visualizarlo con la flecha de la derecha. Aquí ya nos cambia el radicado, que es el radicado de origen. Con este fue el que llegó, con la fecha en la cual pues se radicó, de dónde viene, para dónde va y cuál es el asunto. Recuerden que el asunto nos determina si este documento se archiva o se tritura. ¿Sí? Esta información es la que debemos trasladar a nuestra tabla. Nos dice de dónde viene, de qué empresa. Entonces, ¿qué empresa es? La empresa número 3. ¿Sí? Debemos digitar empresa número 3. Empresa 3. ¿Cuál es el radicado de origen? Volvemos a nuestro documento y miramos cuál es el radicado que tiene. QX8944. ¿Y qué oficina es? ¿Hacia qué oficina va? Para la oficina número 2. Y así sucesivamente con cada uno de los documentos que tiene este listado. Cada vez que vamos haciendo el registro de cada uno de los documentos, aquí en el costado derecho nos va a mostrar cuál es el estado pues de ese documento. Y así sucesivamente debemos realizar el laboratorio según las indicaciones que nos vaya dando este laboratorio. Es muy importante que tengan en cuenta el tema de las preguntas que van a encontrar en este ítem para que ustedes lo puedan ir resolviendo, lo puedan resolver. Recuerden que no hay problema por el tiempo ni por los intentos. No es relevante. Pueden durar todo el tiempo que necesiten y hacer los intentos que requieran para la actividad. Luego de haber eh, digitado toda esa información, vamos a poder salir de esa pantalla y nos vamos a dar cuenta de que ya el computador no está intermitente. Ya seguimos con el siguiente procedimiento que hace referencia a radicar los archivos de forma digital en el sistema de gestión documental, digitando y seleccionando la información correspondiente al número del radicado. Eso fue lo que ya hicimos. Al terminar la radicación digital, que fue la que hicimos, selecciona los archivos que se encuentran en el escritorio y llévalos hasta la impresora validadora
para imprimir la información del radicado. En caso de que falle la impresora validadora, realiza la configuración de la fecha en el sello y procede a radicar los documentos de forma manual. No se queden solo con el punto guía que sigue. Miren qué es lo que hay que hacer en los siguientes o los siguientes dos pasos para que ustedes no vayan a cometer errores. Igual, como les decía anteriormente, pueden hacer todos los intentos que necesiten. Entonces vamos a mirar cómo se comporta. Cuando tomamos el documento, pues se pone intermitente la validadora. Debemos llevar nuestro documento hasta ella. Y así sucesivamente con cada uno de los documentos. Debemos tener en cuenta cuántos van, porque recuerden que ellos nos van haciendo unas preguntas dentro de las cuales nosotros debemos estar pendientes. Dice, al terminar la radicación, seleccione los archivos que se encuentran en el escritorio y llevarlo hasta la impresora validadora para imprimir la información del radicado. En caso de que falle la impresora validadora, ya aquí nos está diciendo prácticamente que es algo que puede pasar en la vida real y que muy posiblemente nos pase. Entonces, debemos estar atentos a cuántos documentos estamos validando para tener ese dato. Se dañó la máquina. La impresora presenta problemas, entonces debemos configurar nuestro sello manual teniendo en cuenta este formato, día, mes, año y terminar con el proceso de forma manual. Día, mes, año. No concuerda. Y radicamos cada uno de los documentos que nos faltan. Y así sucesivamente. Ya aquí nos dice que podemos salir de esta oficina. Debemos estar atentos a los colores intermitentes que son los que nos van guiando. Y en este botón es donde nosotros vamos a trasladar la información de cuáles son los totales destruidos que todavía no hemos llegado a ese punto, ya los almacenados, pero aquí sí tenemos un dato que ya trabajamos. Nosotros aquí nos dice que cuáles fueron los archivos que se radicaron manualmente y cuáles fueron los que los hicimos con la máquina validadora. Entonces, después de poner esta información más adelante, nosotros verificamos y generamos el reporte. Al final de todo el laboratorio, automáticamente el Cloud Labs nos genera un PDF de reporte, el cual será la evidencia de esta actividad. De aquí para adelante, ustedes deben continuar con el ejercicio. Aquí les mostré otro punto, después de que terminamos la validadora, aquí nos dice cómo están cómo está distribuido layout de la distribución de las oficinas para poder trasladar cada uno de los documentos según los requerimientos. Espero que les va muy bien con su laboratorio.